Buenas noches. El desarrollo ambiental, la gestión y sus proyecciones es el tema que analizaremos esta noche en Punto de Vista. Bienvenidos. Nos acompañan esta noche en el presente diálogo las siguientes personalidades. En primer lugar, presento a la doctora Silvia Jaquenot. Ella es la directora de la Universidad Internacional de Méndez Pelayo, en Cuenca, España. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. De igual manera, el doctor Francisco Jiménez. Él es el director del Observatorio de Conflictos de la Universidad de Granada, España. Doctor, bienvenido, buenas noches. Vamos a iniciar este diálogo interesante con cada uno de ustedes. Y empiezo, doctor Jiménez, preguntándole, ¿qué es esto de los conflictos ambientales, las causas posibles de los conflictos ambientales? Los conflictos ambientales son una realidad hoy tan expresiva, tan visible, que muchas veces queremos ocultarla. Es la necesidad de dar respuesta a la crisis ambiental, al saber ambiental, a esa racionalidad ambiental, porque en ello nos va la vida. Piense usted que estamos trabajando muchas veces desde ópticas de la teoría, por ejemplo, de Lovelace, donde plantea que el ser humano es el primer animal que va a ser consciente de que va a desaparecer. Muchas veces no creemos en eso, pero la realidad, las actuaciones que vemos cada día, nos hacen posible creer ya en ese tipo de cosas. Y por lo tanto hay que poner los medios, los mecanismos y trabajar para evitar una catástrofe realmente a nivel planetario. Profundizando el tema, doctor Jiménez, las principales causas que generan estos conflictos entre la preservación ambiental y el desarrollo de los seres humanos, ¿cuáles son esas principales causas? La principal causa es el modelo de producción capitalista, que muchas veces no ha sido capaz de conjugar la relación con la naturaleza. Él cree que puede dominar, que puede manipular, que puede tergiversar ese tipo de relaciones. Y hoy el desarrollo, esa idea de progreso, está provocando realmente que caigamos realmente en esa idea de colapso ambiental. No solamente hablamos de contaminación, lo que puede ser el tema de consumismo, si quiere, todo el tipo de lluvia ácida, todo el tipo de planteamientos que actualmente pues, existen dentro del planeta, lo que va a llevar a este tipo de situaciones es nuestro comportamiento y nuestra relación mayormente con la naturaleza. Tenemos que aprender a producir un tipo de desarrollo que se base en un cierto equilibrio si quiere, de desgaste de la propia naturaleza, darle la oportunidad de que pueda recuperarse en cierta medida. Por tanto, las prácticas de mala convivencia de los seres humanos sería básicamente la principal causa de degradación del medio ambiente. Sí, esa es la primera causa. Esa capacidad que tenemos de consumismo, de relaciones, de progreso, esos planteamientos que tenemos son los que tenemos que cambiar. Es cambiar la óptica de percibir, de relacionarnos entre nosotros mismos, porque en esa forma de sustentabilidad es donde podemos provocar otro nuevo desarrollo que haga viable poder sobrevivir. Hablamos también de demografía, hablamos de contaminación, hablamos de las megaciudades, el superconsumo que se tiene la gente tiene que replantearse un modo de vida distinto para poder funcionar. Ahora, doctora Jaquenot, hay un gran conflicto que se presenta entre preservar la vida humana, preservar la forma de vivir de los seres humanos, darles un ambiente saludable, pero también las formas de convivencia. Mucho se habla de la pobreza de los seres humanos, y digo que se viene un conflicto cuando esa pobreza, en contraposición con las regulaciones, las posibilidades de preservar el medio ambiente, vienen entonces los conflictos. ¿A dónde me inclino? ¿A tratar de eliminar la pobreza o tratar de preservar el medio ambiente? Cuando hay esos conflictos entre estas dos ponencias, ¿qué hacer? Es buscar el justo equilibrio. No vamos a dejar de arbitrar todas las medidas necesarias, las medidas pertinentes para reducir los altísimos niveles de pobreza, y tampoco vamos a dejar de actuar en función de buenas prácticas ambientales, de códigos de conducta ambientales, para preservar esa plataforma biológica tan afectada en algunas
regiones del planeta y que están repercutiendo precisamente en el grado exagerado de niveles de pobreza de las personas. Creo que el factor primordial es alcanzar ese grado de conciencia ambiental profunda, ese grado de sensibilización en las personas que les lleve a captar con inmediatez, con la mayor inmediatez posible, las situaciones ambientales que se presentan, que no deben ni tienen por qué ser problemáticas en primera instancia. Una situación ambiental dada no tiene por qué ser problemática. Cuando la administración, gestión o buena gobernanza de los recursos naturales se realiza de forma prudente, bajo el principio de precaución y de prevención, con extrema cautela y diligencia, difícilmente vamos a afectar a la pobreza en el sentido negativo. Al contrario, cuando los recursos naturales, cualquiera sean ellos, suelos, aguas, atmósfera, biodiversidad, la vida acuática, la vida terrestre, los animales, los vegetales, son administrados y son gobernados de forma adecuada, de forma racional, es muy posible que ayudemos a esas poblaciones más vulnerables que solo recordar que 1.200 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y muchos otros de medicinas básicas y muchos otros están malnutridos y son muchos millones de personas cuando sí pueden tener acceso a recursos naturales en cantidad y en calidad suficiente. Pero viene otro asunto, que no le quiero llamar problema, es la disponibilidad de los recursos naturales. Muchas veces las poblaciones vulnerables, las más carenciadas de esos recursos, los tienen, pero no pueden tener acceso a ellos por distintos motivos. Usted me da una respuesta lógica y profunda cuando me dice mantener el justo equilibrio. Obviamente eso es el ideal, ese es el propósito, el objetivo primario que debemos tener todos aquellos que luchamos por la conservación. Sin embargo, de los datos que usted mismo acaba de señalar, existen una gran cantidad de pobres y una gran cantidad de pobreza extrema, que hay momentos en que muchos nos olvidamos de la preservación del medio ambiente por tratar de satisfacer las necesidades básicas de esa pobreza extrema a la cual necesariamente tenemos que acudir. Sí, tenemos que tener claro también, cuando hablamos de pobreza, de qué tipo de pobreza estamos hablando, a cuál nos referimos. Ahora mismo en todos los foros nacionales, internacionales, interregionales y locales, la palabra tan repetida y que estamos un poquito cansados ya de escucharla, es la magnífica y famosa y lamentable crisis económica en la que se encuentra el mundo. Pero vamos a ver de qué crisis estamos hablando. O no están en crisis todos esos millones de pobres en el mundo, todos esos desplazados o refugiados ambientales, carenciados de los recursos mínimos. Es que estoy hablando de recursos esenciales, de recursos naturales que son condición o requisito sine qua non para la vida. Estoy hablando de agua, de tener acceso a agua potable, de tener sanidad, de tener, ya no digo de educación, por supuesto, de tener una vivienda digna. Hay millones de personas que están en pobreza extrema. Entonces ya vamos a los objetivos del milenio, son magníficos, son unos objetivos magníficamente redactados y elaborados y hasta cierto punto un poco exagerados, porque dice eliminar los niveles de pobreza, erradicar la pobreza en el mundo y el hambre. Es que no vamos a poder erradicarla. Sí, pidámoslo más para tenerlo menos, seamos ambiciosos en estas cosas tan buenas en sus finalidades, pero seamos realistas. Vamos a minimizar, sí, ¿con qué? Con esos sistemas de desarrollo que ya no sostenible, puesto que ya no se habla tanto de desarrollo sostenible, ya no se habla de desarrollo sostenible, sino más bien de desarrollo compatible y equilibrado. Vuelvo al equilibrio. El equilibrio entre la actuación antrópica y la plataforma biológica. El nivel de acción más adecuado al espacio a proteger es un principio básico. Es decir, ¿cuál es el nivel de actuación antrópica, el nivel de actuación humana que voy a realizar sobre un recurso natural dado para no afectar ese recurso natural, para conservar ese recurso natural? Podemos desarrollarnos, sí, podemos crecer, pero con cuidado, con prudencia, respetando los ciclos naturales. Estamos presionando de tal forma la plataforma biológica que no le permitimos recuperarse ni regenerarse en los tiempos naturales y normales de recuperación y de regeneración. Es decir, no les estamos permitiendo bancos de peces, manglares, arrecifes coralinos, especies que se extinguen. Pero no hay que ser tan negativo, realistas sí, pero no negativos, porque también se encuentran miles de especies nuevas, animales y vegetales. Doctor Jiménez, la doctora Jakenov
nos acaba de dar una premisa para entrar a un tema en particular. Y ya nos dice la plataforma antrópica, y ahí nos pone el agua como el factor fundamental. Y ahí muchos nos olvidamos, cuando tratamos de hablar del agua, pues de qué pobreza estamos hablando, dice la doctora Jaquenot, porque todos necesitamos del agua, seamos pobres, tengamos o no tengamos recursos, pero ese es un elemento fundamental al que debemos nosotros fortalecer, independientemente de que las estadísticas nos señalen de que hay millones de pobres o de pobreza extrema en el mundo. Perfectamente, para eso hay que unir tres ideas. La primera es la idea de conflicto. En los próximos años el conflicto principal será el agua. La segunda idea será el territorio. Un río pasa no solamente por un país, pasa por varios países. Y en tercer lugar, yo diría el agua, en el sentido de que hay que garantizar un mínimo. Lo que muchas veces hablamos no es que la gente está disponible o tiene disponibilidad de agua, sino agua bebible, en cierta medida. Piense usted, por ejemplo, yo que vengo de España, no puedo beber agua de los grifos. O sea, es muy triste venir a una ciudad y no poder abrir el grifo y llenarse el vaso de agua. Eso lo mismo está ocurriendo en Bogotá o en Cúcuta o en Medellín, en cualquier parte que estoy trabajando actualmente en América Latina. En cierta medida ese es el conflicto, es decir, hay agua, parece ser que hay agua en cantidad, pero la estamos de tal forma contaminando que muchas veces no es útil para el consumo humano. Ahí es donde está realmente esa idea y ese conflicto que tenemos. Podemos ver un inmenso lago, podemos ver un inmenso pero totalmente contaminado, a través de pesticidas, a través de productos químicos, a través de incluso de los propios desechos que el ser humano genera y que automáticamente no somos capaces de depurarlo. Buscar un ciclo biológico, un ciclo vital del agua que permita realmente que todos los seres humanos puedan vivir. Si hay agua, garantizamos los mínimos de satisfacción de necesidades básicas, unos mínimos de alimentos, tenemos garantizado en ese tipo de planteamiento. Cuando hablamos de pobreza, muchas veces nos tenemos que acercar a América Latina en especial, y estamos observando que estamos hablando de porcentajes del 65 o del 70%. El conflicto es ambiental y por lo tanto, en cierta medida, todos esos desplazamientos, estos crecimientos de las ciudades, muchas veces desordenados, para ahora de configurar, pero sobre todo la importancia que tiene de buscar un equilibrio incluso en el reparto. Si no hay equidad entre las sociedades vamos a encontrar conflictos. ¿Por qué hay tanta violencia? Colombia, en Ecuador, ¿por qué realmente funciona así? Porque muchas veces estos desequilibrios, el desaparecer la clase media, provoca que en cierta medida podamos encontrar todo este conjunto de conflictos dentro de la sociedad. Muchas gracias. Aquí hacemos una primera pausa, regresamos enseguida. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Doctora Silvia Jaquenot, usted quería aportar un poco más el tema de los conflictos con el agua fundamentalmente. Sí, solo me gustaría aportar unas inquietudes que surgieron en alguna investigación que hice alguna vez sobre conflictos concretamente con aguas, y tuve la suerte de informarme que desde el año 3000 a.C. Existen conflictos con las aguas. Concretamente han sido unos 172 registros en cuanto a los conflictos que surgen por la utilización, aprovechamiento o explotación de los recursos hídricos. Bien, siempre se dice es que por culpa del recurso hídrico, por culpa del agua, del lago, de los mares. No, es la gestión que se hace o el uso o el aprovechamiento que se realiza. También quería vincularlo con
conflictos ambientales o hídricos o hídrico-ambientales. Los primeros encuentros bélicos o conflagraciones bélicas tenían motivos religiosos, luego fueron guerras de conquista y actualmente son por recursos naturales, pero no solo el recurso hídrico. Sí, ese quizás el que es más evidente o el que más nos afecta o el que más vemos, y no solo es por contaminación o por introducción en el ciclo hidrológico de residuos, de pesticidas, herbicidas, fungicidas, sino también es por la extracción que se realiza de agua de esos cursos hídricos. Pensar nada más que en el mar de Aral. El mar de Aral ha perdido la totalidad de sus especies autóctonas. El mar de Aral está actualmente a 60 kilómetros de donde estaba inicialmente en la costa. El mar de Aral actualmente no puede abastecer económicamente por pesca a sus habitantes. Cerca de 70.000 familias han quedado sin puestos de trabajo y actualmente es un desierto donde están anclados los viejos cascos de los barcos. Entonces, los conflictos con los recursos hídricos también devienen porque se gestiona el recurso hídrico a trozos o por tramos, y hay que gestionarlo en unidad de cuenca. También existen conflictos a nivel, ya no vamos a hablar de lagos ni de ríos, en el capítulo aguas, en el capítulo recurso hídrico. Vayamos a la parte de la Polinesia o de sudeste asiático, donde la plataforma continental se superponen entre ellas, y entonces, claro, allí vienen conflictos, las islas están muy cerca, pertenecen a distintos países, se superponen las plataformas continentales y sobrevienen una gran cantidad de conflictos. Pensemos también en el conflicto que llega al más alto Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que es el conflicto con el río Danubio. El río Danubio ha sido desplazado de su cauce natural a lo largo de 40 kilómetros. A lo largo de 40 kilómetros se desplaza el río Danubio para poder construir y concretar una obra para realizar la presa hidráulico-hidroeléctrica de Gapsikobono y Maros entre Hungría y la actual Eslovaquia. Entonces, cuando se firman los acuerdos para la construcción de esta gran central hidráulico-hidroeléctrica, era entre Checoslovaquia y Hungría. En este momento es entre Eslovaquia y Hungría. Y eso ha llevado a una gran cantidad de conflictos entre estos dos países, pero no solo ambientales, sociales, económicos, políticos, culturales y políticos, al punto que los parlamentos han llegado a debilitar tanto sus relaciones diplomáticas que han tenido que acudir al Tribunal de La Haya. Y conflictos con recursos naturales, y por distintos motivos hay muchos, lamentablemente, a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero pensar en la gestión de los recursos en unidad de gestión, no porque una división administrativa, un límite administrativo imaginario divida a un recurso natural, una masa forestal o un yacimiento petrolífero o un yacimiento diamantífero, es que vaya a tener que gestionarlo de manera diferente, hay que tener la globalidad del sistema. El sistema es muy sensible, es muy complejo y está en un inestable equilibrio. Doctor Jiménez, nuevamente la doctora Silvia, ya que nos introduce en otro tema fundamental. Leía algunos de los más de 70 artículos y cerca de 70 libros que tiene la doctora Jacquenot. En uno de ellos habla de la pobreza y dice, una persona pobre se vuelve una persona triste, se vuelve una persona insensible, hay sombras sobre esa persona. Para eliminar la pobreza, los gobiernos a nivel mundial tratan entonces de obtener riqueza, recursos económicos fundamentales para eliminar un poco la pobreza. Esos recursos están bajo la tierra, y estoy hablando de los minerales, de la explotación de los minerales, que les produce obviamente ingentes recursos económicos para distribuirlos a la sociedad. Pero aquí viene un gran conflicto. Los que están a favor de que se exploten esos recursos naturales, los gobiernos principalmente, para poder explotar y tener la posibilidad de entregar dinero a los habitantes, y aquellos que protegen obviamente el desarrollo ambiental. ¿Cómo analizar este conflicto? El problema es cómo eliminamos la pobreza. Ese es el primer esfuerzo que hay que hacer. Entonces muchas veces estamos obsesionados en querer buscar recursos dentro de la naturaleza o dentro del entorno que uno tiene. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el petróleo de Irán equivale al año 27.000 millones de dólares. Es decir, sin embargo, por ejemplo, la gestión, lo que sería el turismo en España, todo lo que se pone en la factura del turismo son 47.000 millones de dólares. Es decir, muchas veces lo que hay que trabajar, y eso lo hablamos muchas veces en conflictos, en temas de creatividad. Otras alternativas. Otras alternativas que provoquen desarrollo. España no tiene petróleo, no tiene materias primas, no tiene realmente ningún producto, solamente que se ha especializado en un sector donde es competitivo, y es el segundo país del mundo después de Estados Unidos, ha superado incluso a Francia. ¿Dónde vamos a buscar los recursos?
vamos a tratar de explotar. Realmente hablamos de recursos minerales, hablamos de petróleo, hablamos de pesca, es decir, hay una gran cantidad de recursos, pero muchas veces ese dinero, ¿dónde se va? Los niveles de corrupción que estoy detectando en América Latina son preocupantes. Es decir, ¿dónde está el reparto? ¿Dónde está la capacidad para que personas puedan convivir, puedan tener medianamente ese tipo de trabajo? Cuando uno, para que vea sencillamente, en Cartagena han hecho el censo de población y han censado a 35.000 personas. Y no han censado todos los desplazados, que eran más de 700.000 personas. Los niveles de pobreza que yo he visto en la ciudad de Cartagena no lo he visto en ninguna parte del mundo. Yo trabajo en Ecuador, en México, en Cuba, en Colombia y en Ecuador, que son los 4 países donde actualmente estoy trabajando. Niños descalzos, la gente que hacía medio vestir, aguas fecales por medio de las calles. ¿Cómo funciona? ¿Cómo arreglar este tipo de condiciones? Sí, es a través de políticas sociales que ayuden en cierta medida o dan la posibilidad para que estas personas puedan desarrollarse, puedan empoderarse en cierta medida y puedan provocar su propio desarrollo. Y no ir tanto a las administraciones públicas que muchas veces funcionan para dar determinados proyectos que muchas veces no resuelven el problema, en cierta medida. Cuando nos vamos a tratar de buscar minerales, ¿cuántos minerales puede sacar Ecuador? Ahora el problema que tiene. Hablamos de cobre o de qué tipo de material, hablamos de petróleo, pero el petróleo hace 3 meses estaba a $147 el barril, hoy está a 30, 45, 30, está previsto que llegue a 25, que es el límite donde se considera que es rentable sacarlo o no sacarlo. Es decir, ahora, ¿dónde está la diferencia? Esa diferencia no se puede extraer de ningún sitio. Por tanto, la conclusión sería que la explotación de los recursos mineros o de los subsuelos per se no significa que vamos a erradicar la pobreza. Ni mucho menos. Esto es lo que hay que tomar conciencia, porque si quiere, en cierta medida, el ejemplo lo tenemos muchas veces en Venezuela. Venezuela antes eran unos capitalistas los que se llevaban el dinero, ahora da la impresión de que Chávez está repartiendo el dinero y lo que estamos encontrando un mayor nivel de pobreza, en cierta medida, porque la gente cree que el petróleo le tiene que subvencionar muchas veces lo que sería su vivir diariamente. Sin embargo, está dejando de la capacidad de poder trabajar. Y eso es lo que tiene que plantearse muchas veces Ecuador. Podemos tener una pesca, vamos a especializar en productos de calidad. Podemos tener unos bosques, vamos a especializarnos en productos de calidad. Tenemos una minería, vamos a intentar. Y vamos a ser generosos con toda la población. Lo que no podemos permitir que realmente la factura principal del dinero que entra a Ecuador sea del inmigrante español, del inmigrante ecuatoriano que está en España. Calcula usted sobre 350.000, 400.000 ecuatorianos que mandan ingresos realmente para Ecuador. No es rentable que los ecuatorianos ahora mismo estén en España mandando ingresos para poder desarrollar al Ecuador. El Ecuador tiene potencialidades, tiene nivel realmente para poder desarrollarse por sí mismo. Lo que hay que buscar es muchas veces la gestión correcta de los políticos para hacer posible que las personas puedan vivir en su entorno de la mejor manera posible. Doctora Silvia, ya que nos habla entonces el doctor Jiménez o nos introduce a la diversificación. Es necesario diversificar otras formas de ingresos que nos permitan, nos ha hablado del turismo, por ejemplo, que nos permitan obtener recursos para erradicar esa pobreza. No necesariamente la explotación minera es el camino. No, absolutamente. Absolutamente no es una buena política esa, porque el problema tan grave y profundo de la pobreza, y se mira a Latinoamérica, pero pensemos en África, pensemos en Etiopía, los niños en Etiopía y en Kenia, para obtener agua medianamente limpia, esperan que de los hoteles, a las horas que las personas se duchan o se bañan, lo controlan y de esa manera pueden obtener un mínimo de agua relativamente limpia. Es decir, abordar la pobreza hay que abordarla no con el petróleo, no con otros tipos de recursos naturales, es una decisión global, es una decisión integral, sobre todo y fundamentalmente es vocación de eliminar y de erradicar la pobreza, es bajar los límites de pobreza. Si no hay vocación política y decisión política para eliminar la pobreza de forma continuada, no con una campaña, no porque ACNUR se ocupe de los refugiados ambientales o los Médicos Sin Fronteras o la Organización Mundial de la Salud puntualmente, qué fantástico, hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos y mañana cada 17 de noviembre es el Día Mundial de la Pobreza, y el 18 de noviembre
Cada 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, y el 6 de junio, ¿qué pasa? Es decir, somos buenísimos y pensamos en los pobres un día al año y algunas horas. Entonces se montan campañas y se organizan campañas en los colegios y a los niños, y se les dice, oye, mira, no cortes esa ramita. Entonces ese día somos todos buenísimos desde el punto de vista ambiental, porque no le hemos pegado a ningún perro ni le hemos tirado las orejas a un burro. Pero no es eso, es fundamentalmente la decisión política. Las cuestiones ambientales oscilan delicadamente y muy complejamente entre dos polos, el polo político y el polo económico. Es una balanza cuyo equilibrio no se da siempre, siempre tiene mayor peso o la decisión política o la cuestión económica. Entre ellas se presionan mutuamente, hay un flujo recíproco de presión, de presiones y de presión también entre el platillo de la economía y el platillo de la política, y no olvidemos que economía y ecología tienen la misma raíz. Entonces fundamentalmente es el crítico, el crudo, el macabro juego de equilibrio entre la economía y la decisión política. De este tema de la economía y las decisiones políticas hablaremos en el tercer bloque. Aquí hacemos una segunda pausa, volvemos enseguida. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Gracias. En este tercer bloque trataremos fundamentalmente ya las conclusiones y algunas recomendaciones sobre el desarrollo ambiental. Doctor Jiménez, algunas recomendaciones fundamentales. Especialmente 3 recomendaciones. Es lo que yo llamaría la percepción de la seguridad. Como poníamos anteriormente el ejemplo del turismo, fíjese usted, en México, de 10 turistas que van a México, 9 que salen de México deciden no volver. Muchas veces es un desastre. Aquí hemos escuchado recientemente a la ministra que el potencial de Ecuador puede ser el turismo. Sí, el turismo es un potencial, pero el turismo requiere seguridad. Entonces, la percepción de la seguridad es muy importante. Y eso tiene que trabajarlo el político. La segunda variable que yo considero oportuna es la idea de la gestión política correcta. A ver, se lo voy a explicar sencillamente. Muchas veces el político toma decisiones que van en contra de la sociedad, van en contra de la población. El político debería dejarse asesorar por aquellos técnicos para que buscar la mejor forma y realmente la mejor manera de gestionar los problemas de la gente. Inducirlo a políticas de Estado permanentes, continuamente, que funcionen perfectamente y que estén implementadas desde el Estado a lo local, que haya esa implementación realmente. Y para mí un tercer elemento que me preocupa realmente en los años que vengo trabajando actualmente es la cultura de la mediocridad. La cultura de la mediocridad va desde arriba hacia abajo, es decir, constantemente la gente se queja. La gente tiene que tomar conciencia que los países que están desarrollados son países que en cierta medida la población es responsable. Y la población responsable en un puesto de trabajo limpiando una calle en la ciudad de Loja, o la gente responsable estando como director general en un ministerio. Si tenemos que ser conscientes que trabajamos para la sociedad y que todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Lo que no se puede hacer es tratar de buscar siempre excusas para no hacer el trabajo. La formalidad, la seriedad, esto provoca que la sociedad esté mejor donde uno convive. No vamos a ponerle los modelos de la sociedad norte europea como realmente funciona, pero sí que hay que tener en cuenta ese tipo de consideraciones. Y un cuarto aspecto, vamos a hablar muchas veces de los elementos de la corrupción. La corrupción es terriblemente y hay que ponerla encima de la mesa. No se puede funcionar en estos niveles, sencillamente. ¿Por qué? Porque
determinada riqueza que podía estar redistribuida y provocar una paz social que nos ayudara a convivir de forma pacífica, no es posible. Entonces eso generaría que la sociedad estuviera más igualitaria en cierta medida y no tuviéramos los niveles de pobreza que muchas veces pues avergüenzan a la condición humana. Gracias. Doctora Silvia Jaquenov, hablando ya un poco de derecho, algo fundamental en la formación suya, el Ecuador debate una ley minera justamente en estos días. ¿Cuáles serían las recomendaciones para incluir en esa ley minera? Dos cosas fundamentales. Sí. Una, que se oriente al desarrollo ambiental y también a preservar la posibilidad de la pobreza. Creo que es implicar a la población. Implicamos a la población informándola. Implicamos a la población haciéndole partícipe de los problemas, haciéndoles partícipes de aquello que les afecta. Fíjese, por dar un ejemplo, una persona va, o yo misma voy, a una cantera, a una extracción de minerales a cielo abierto, y le pregunto a uno de los obreros, a uno de los operarios, ¿qué está haciendo? Entonces el operario me dice, picando piedra. Pues me dirijo a otro operario, el operario B, y le digo, buenas tardes, ¿qué está haciendo? Y me dice, construyendo catedrales. Porque se siente parte de eso. Tenemos que darles participación, tenemos que darles la posibilidad de participar sobre aquellas decisiones que luego les va a afectar. Eso se vincula muy directamente con lo que se conoce como Agenda 21. Son lineamientos, son bases, son orientaciones en las cuales la decisión política no va de arriba a abajo, va de abajo a arriba. Es la población la implicada y la que le dice a su alcalde o a su intendente, le indica, aquí está el problema. Y en cuanto a los pobres, si al pobre se le ayuda, se le da participación, se le incentiva, saldrá de esa tristeza y de esa pobreza, progresivamente. Y cuando digo progresivamente, llamo la atención en la continuidad. No una semana de estar, no un proyecto de 6 meses, no, es que ahí se rompe la fuerza con que inicia un proyecto. Debe ser una política permanente, continua, todos los días, para todas las horas. La continuación, la continuidad es dura, es muy fácil iniciar un proyecto, para ir eliminando o erradicando la pobreza, pero es muy difícil la continuidad. Pero es que si no hacemos las cuestiones con continuidad en cualquier aspecto de la vida, incluso en el personal, si no tenemos continuidad en el trabajo, continuidad en una amistad, continuidad en el matrimonio, continuidad en la pareja, pues difícilmente lograremos el objetivo perseguido. Fijémonos en un objetivo y luchemos por alcanzarlo, pero no lo vamos a alcanzar si hacemos a trozos, a una semana o 6 meses o un proyecto de año y medio. No, eso debe ser constante, continuo, o sea, debe ser una actitud, una filosofía. Por tanto, la vocación política debe estar inmersa en esa filosofía de continuidad. Ahora, hay un factor fundamental y esa es la academia. Desde la academia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se debe hacer justamente para socializar estos problemas con la comunidad? Yo entiendo que la formación, pero una formación seria. Creo profundamente que se está fallando muy lamentablemente en la formación. Creo que estamos faltos de formadores y he ahí un problema muy serio y muy complicado, puesto que la gente que se está formando, los futuros decisores, no tienen esa solidez para adoptar una decisión que pasado mañana repercute a una gran cantidad de población y la vuelve quizás más vulnerable de lo que estaba. Una decisión equívoca, una decisión errónea es absolutamente contraproducente. Por tanto, debe ser reflexionada, pensada y pensada en la realidad. Es decir, podemos volver vulnerable a una población o a un grupo o a una región debido a una adopción de una decisión equívocamente tomada o adoptada. Doctor Jiménez, usted hablaba de un tema fundamental refiriéndose a la mediocridad y obviamente la ignorancia. Si mantenemos a un pueblo ignorante respecto de las consecuencias y los efectos que se producen por este mal manejo, obviamente no vamos a encontrar una solución al futuro. Y además es ahí donde está el problema. Usted acaba de decir qué hace la universidad. Yo solo trabajaba sobre un modelo implementador, que es investigación. Ese es el trabajo de la universidad, realmente. Investigamos y ponemos soluciones. Incluso filtramos a los políticos para que tengan conocimiento y puedan obrar y puedan tomar muchas veces las mejores decisiones. Pero los intereses muchas veces chocan en ese planteamiento. Un segundo elemento sería la educación.
tenemos que forzar, tenemos que educar, tenemos que tener una población lo mejor educada posible, porque con un potencial cultural, con un capital cultural y humano se puede desarrollar un país. Es decir, no se puede pretender cuando solamente recibe educación una élite, un grupo reducido. No funciona. La masificación es fundamental en ese tema. Claro, funciona sencillamente en cosas tan elementales como lo de la limpieza. Uno va en un coche y te tiran un calcetín por la ventana, las ciudades están sucias, todo está abandonado, todo está maltratado, sencillamente. Y desde ahí maltratamos incluso la naturaleza. El tercer elemento yo llamo la formación. Tenemos que aprender a tener profesionales. Y muchas veces lo que estoy detectando estos años que estoy trabajando en América Latina, la gente no es profesional, la gente cree que puede estar en 3, 4, 5 trabajos, eso no puede ser. Uno tiene que estar en un trabajo, tiene que desarrollarlo, tiene que ser profesional, tiene que ser serio y tiene que cumplir, sencillamente. Y el cuarto nivel es el trabajo. Uno está en un trabajo y tiene que cumplir el trabajo, tiene que cumplir un horario. Y si uno no está contento, lo que tiene que cambiar de trabajo. Uno dice, yo gano poco para lo que realmente valgo. Actualmente lo que tiene que hacer usted es cambiar de trabajo, mejorar, buscar otro trabajo donde sea feliz. Y ahí es donde entraría la felicidad de las personas. Porque las personas se entran un poco en angustia, se deprimen, no son felices, no funcionan, no tienen el trabajo que quieren, no tienen la familia que quieren, no son felices en ese tipo de planteamiento. Por lo tanto, investigación, educación, formación y trabajo. Y desde aquí es donde está lo que yo llamo la cultura de la mediocridad. Fíjese, yo coordino un doctorado en Granada, en la Universidad de Granada, y lo que siempre observo es el estudiante que, y la mayoría de los casos son profesores de universidad, que están constantemente quejándose. La impresión de que todavía están en la colonización, se queja, los pobreticos que son, las dificultades. Mire, estamos hablando en un nivel académico, un nivel de investigación, estamos hablando de conocimiento, y aquí nos valen los problemas familiares que uno tiene, o sabemos o no sabemos. Entonces muchas veces parece uno que es agrio en ese aspecto, pero tenemos que ser capaces de darle seriedad y rigor a las cosas que hacemos. Gracias, doctor Jiménez. Una palabra final ya para terminar este programa, doctora Silvia Jaquenot. Llegará un momento en que la pobreza se disminuya y se aumente el proceso de desarrollo ambiental y de mejora de las políticas ambientales. Espero que sí. Y creo firmemente que podemos lograrlo. Podemos lograrlo en la medida que la decisión política se asuma y se adopte mirando las realidades, apostando por esas realidades y cuidando de los recursos naturales. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo, los recursos naturales son la base y el más estricto límite de todo desarrollo económico. Y si afectamos esos recursos naturales, pues estamos afectando todo lo que deviene en consecuencia. Por tanto, sí, creo, y si no creyera, pues muy mal asunto, en que podemos ir eliminando poco a poco los altos niveles de pobreza. En algunas regiones se está alcanzando, porque algunos organismos internacionales llevan continuidad en sus proyectos. Pero claro, allí chocamos también con los presupuestos, con la financiación, con los recortes, con que ya no se va a apostar por los temas ambientales porque son más importantes otros intereses. Entonces ese juego macabro de intereses también afecta a la continuidad en la búsqueda de la minimización o reducción de los altos niveles de pobreza. Pero no obstante ello, veo la parte llena del vaso y sí creo que podemos entre todos ir bajando esos niveles de pobreza. Por tanto, la pobreza y el mejoramiento del desarrollo ambiental van a estar siempre en una misma línea, como usted decía, en un equilibrio, y los presupuestos deben ir en igualdad de condiciones para cada uno de ellos. Triangularán, porque tenemos el otro punto que es el económico. Tenemos el desarrollo con la economía, tenemos los recursos naturales, plataforma biológica, y tenemos la vulnerabilidad y la pobreza. Es decir, lo que hay que evitar es llegar a empobrecer más a la gente. Hay gente que no, hay países que no son pobres, están empobrecidos. Y están empobrecidos por maniobras macabras de tipo económico. Claro, malas prácticas, malas políticas. Sí. Lo que decía el doctor Jiménez, la Fundación Carter, por ejemplo, señala que en el Ecuador aproximadamente al año son 3.500 millones de dólares que se va en corrupción. Claro, claro. Entonces podemos pensar, ¿es obligatorio o es imprescindible afectar los recursos naturales por el desarrollo económico? ¿O es la práctica económico-social de determinado tipo de progreso el que nos lleva a debilitar la plataforma biológica?
Entonces, claro, es que es allí, es una convergencia de intereses e intentar la armonía de esos intereses, pero es que esos intereses no los vamos a intentar ver de forma armónica si no somos conscientes de las realidades en las que nos enfrentamos, a las que nos enfrentamos. Y un político no va a decidir de forma criteriosa si no conoce esas realidades, y muchas veces el político no las conoce y tampoco se rodea de equipos o de grupos de personas que le asesoren para adoptar la mejor decisión política. Y aunque le digan cuál es la mejor decisión política y económica para no afectar recursos naturales, priman muchas veces ese fuerte factor económico. Muchas veces hemos tenido la mala experiencia lamentable en nuestra consultora de decidir técnicamente, jurídica y técnicamente, que la alternativa más adecuada de 4 era la C, de A, B, C, D, era la C, y nos han impuesto la obligación de teorizar y de llegar de alguna manera a una fórmula para que sea la B, porque la B era la políticamente correcta, la que convenía. Gracias a ustedes por esta presentación esta noche, les agradecemos muy cordialmente. A ustedes nos vemos la próxima semana en otro programa similar de Punto de Vista. Gracias, buenas noches.